A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos a nuestra serie podcast Territorio Solidario de nuestro campus Medellín. Hoy nuestro episodio tiene que ver con los elementos mínimos y las características con las que debe contar un territorio solidario. Hoy tenemos como invitado al profesor Luis Germán Pineda Duque, quien nos va a colaborar con este discernimiento con respecto a los territorios solidarios. Luis Germán, ¿cuáles entonces podrían ser esos elementos mínimos con los que debe contar un territorio para considerarse territorio solidario? Muchas gracias, profesor Víctor Hugo. A ver, tenemos unos 6 elementos mínimos que debe contener un territorio para llamarlo territorio solidario. Entre esos elementos tenemos la economía solidaria, una cultura y unos valores, una visión integral de lo que es el desarrollo, el capital social, otro sería la asociatividad, la innovación, y tenemos por último la confianza, la reciprocidad y la solidaridad. Todos estos elementos definitivamente requieren de mayor detalle, ¿no? ¿Cómo entender que en ese territorio, para volverse territorio solidario, se deben de desarrollar y crear estos ambientes que propicien el desarrollo local? ¿Cómo entenderíamos entonces cada uno de estos elementos, Germán? Bueno, pues yo pienso que deberíamos empezar por el elemento de la economía solidaria, enmarcada esa economía solidaria y hablando de las diferentes empresas que hacen parte de la economía solidaria, que son las cooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales, que deben, dentro de ese tipo de organizaciones se debe desarrollar actividades como producción, distribución, consumo, y voy a tratar un temita acá pues como álgido, que es el de la acumulación, pero nosotros en las empresas de economía solidaria no podemos llamar acumulación como tal, como se habla en el sistema tradicional. Es obvio que estas empresas tienen que subsistir, y para esa subsistencia entonces vamos a hablar de esa producción, distribución, consumo y acumulación, pero la acumulación para beneficio de todos los habitantes, los participantes de estas empresas de economía solidaria, que se lleven a un desarrollo dentro de ese territorio. Podríamos decir o entender esa acumulación como la generación de riqueza colectiva, ¿no? Exactamente, porque es que ahí viene, profesor Víctor, viene lo que es el desarrollo económico, y el desarrollo económico entendido como la generación de riqueza, y entendida la riqueza no en el dinero, sino en una riqueza colectiva de calidad de vida, donde las personas van a sentirse satisfechas porque tienen sus necesidades básicas, valga la redundancia, las necesidades básicas satisfechas. Tenemos acueducto, alcantarillado, tenemos educación, cultura, recreación, y eso nos va a llevar a una mejor calidad de vida y la felicidad de las personas que habitan ese territorio, porque cuando uno tiene esas necesidades básicas satisfechas, podríamos llamarnos unos seres felices. Yo creo que la definición que ayuda a establecer esta economía solidaria en territorio es precisamente la posibilidad que tienen estas personas de acceder a servicios, de acceder a recreación, de acceder a educación, de acceder a justicia. Acceder es lo que permite la economía solidaria en estos territorios. Exactamente, que todas las personas, los habitantes o los participantes de ese territorio puedan acceder a todas esas elementos que tiene
ese desarrollo económico, porque también, Víctor, es importante que sepamos diferenciar entre lo que es desarrollo económico y lo que es el crecimiento económico, ¿cierto? Porque el crecimiento económico va más encaminado a la acumulación, a ese crecimiento del Producto Interno Bruto, pero nada nos ganamos con tener un Producto Interno Bruto alto y no haya calidad de vida. Entonces, todo ese crecimiento hay que aprovecharlo e invertirlo para que eso se convierta en un desarrollo económico de ese territorio. Ok, ese es un primer elemento a tener en cuenta. Vamos para ahí hemos tocado ya segundo. dos valores, Víctor, que sería el de la economía solidaria e involucramos el de desarrollo o esa visión integral del desarrollo, ¿ya? Ok, sí. Es que en esos territorios realmente se entiende el desarrollo como esa capacidad que tiene de resolver las diferentes necesidades de esa comunidad. Exactamente, Okay. así es. Entonces podríamos hablar de un tercer elemento que podría ser el de cultura y valores. Ese elemento de la cultura y los valores, pues dentro de la economía solidaria siempre hemos hablado de unos valores que debe contener o que deben haber interiorizado todos esos participantes o todas esas personas que hacen parte de ese territorio solidario, y es el valor no de lo que tengo, sino de lo que soy. O sea, el valor de ayuda mutua, cooperación, participación, muy importante, claro que eso viene para un tema posterior, esa participación democrática donde todos podamos participar, aportarle a ese territorio con nuestro conocimiento y que ese conocimiento sea valorado dentro de, y que no hayan esos sentimientos de envidias, de egoísmos. No, todo lo vamos a compartir. En síntesis, la cooperación y la ayuda mutua es una parte fundamental, y que se vaya convirtiendo eso en cultura dentro de su territorio. Es que definitivamente un elemento clave para determinar estos territorios solidarios tiene que ser la educación. La Exacto. Educación como soporte a un proceso cultural y de entrega de valores en una comunidad que se respete, que se quiera y que se escuche. A mí me parece que eso es clave para que se genere realmente ambientes adecuados. Importantísimo ese aporte, Víctor, yo siempre he dicho que lo que no se haga a través de la educación es muy difícil de conseguir. Entonces, estas empresas de economía solidaria, como primer elemento que tocamos ahorita, deben tener como constante la educación, y la educación en economía solidaria y la educación en valores, en principios, todos enfocados hacia la economía solidaria, para que esto se vaya convirtiendo en cultura del territorio y sean referentes para otros territorios o para otras personas que quieran involucrarse dentro de esos territorios. Ok, entonces este elemento de cultura y valores sigue punteando, diría yo, en términos de desarrollo local, pero vamos a pasar a otro elemento que es bien interesante y que se llama capital social. Pero ¿cómo entendemos o cómo entender el desarrollo de este capital social en los territorios? Hay tres elementos fundamentales para que uno diga allí existe o se está generando o creando capital social. Estos elementos son, el primero, la confianza. Cuando hay confianza en los líderes, cuando hay confianza en las personas que están llevando adelante las diferentes actividades, eso es un elemento importante. El otro es las reglas claras. Cuando yo en territorio tengo reglas claras y si a eso le sumo que creo en los líderes que están llevando adelante los proyectos, me va a generar a mí procesos que garantizan un resultado. Y por último, como otro elemento de este capital social, está la camaradería, esa cultura y ese respeto entre amigos, esa posibilidad de construir confianza. Entonces, estos tres elementos, entendidos desde el territorio o entendidos desde las organizaciones solidarias de las que mencionaba ahorita Germán, si yo tengo reglas claras, si tengo confianza en mis líderes y si logro que esas reglas y esa confianza se den en un elemento de camaradería, de amistad, de buenos tratos, de buenas relaciones, eso me genera ambientes adecuados para crear economías de desarrollo. Profesor Víctor, me parece que deberíamos aquí contarle a nuestros oyentes
la experiencia que tuvimos la semana pasada en un territorio solidario del municipio del Peñol. Y evidenciamos esas 3 características que usted acaba de mencionar ahí. Y sobre todo yo vine pues, muy maravillado de esa experiencia que tuvimos, porque la confianza fue lo que primó allí. Esa confianza que había entre todas esas personas que hacían parte de esa organización y tenían unas reglas claras, tenían esa camaradería los unos entre los otros, respetándose cuál era la actividad que tenía que desarrollar cada uno de ellos, quién era el comercializador, en fin, tuvimos esa dicha de poder observar cómo toda una cantidad de familias del municipio del Peñol que sobreviven del tomate y de la producción del tomate, cómo lo comercializan, y todos entre ellos tienen una confianza absoluta de qué es lo que tiene que realizar cada uno de ellos. Pareció muy interesante. Voy a pasar, aprovechando ese comentario, Germán, voy a pasar al otro elemento que tiene que ver con la asociatividad e innovación social. Precisamente estos procesos asociativos, colectivos de confianza entre los cercanos, entre productores o entre comercializadores, generan las posibilidades de desarrollar actividades económicas pensándose en colectivo. Entonces, entender que la innovación social tiene que ver con procesos nuevos, con procesos de integración, con procesos de generación de empresas pensadas en beneficio de todos. Entonces, la asociatividad de la innovación social también es un elemento mínimo de territorio solidario. No podemos seguirnos pensando de manera individual. A esto hay que entenderse de manera colectiva. Y un elemento que diría yo que es el último, por lo menos en los que nosotros hemos considerado como elementos mínimos del territorio solidario, con los que debe contar un territorio solidario, es el de confianza, reciprocidad y solidaridad. Me parece a mí que cuando se logra en un territorio, esto se empieza en empresas pequeñas de economía solidaria, y estas empresas empiezan a generar en su entorno esas posibilidades de que la gente crea en estos ejercicios asociativos, que exista la confianza entre sus líderes y que la reciprocidad, y es ese ejercicio donde yo doy, el otro recibe, el otro también da, es un ejercicio solidario para sacar adelante cualquier proyecto. Así que creo yo que hemos hecho un recorrido, Germán, por estos 6 elementos mínimos con los que debe contar un territorio solidario. No sé si tengas algún otro aporte. Víctor, no, ahí están englobados esos elementos, y sí es bueno que se tengan como la claridad de que estamos hablando de unos elementos mínimos, porque en la medida que todos estos elementos se van fortaleciendo, pues entonces podemos ir creciendo en otros elementos adicionales. En la medida que el territorio se va desarrollando, podemos ir incrementando algunos otros elementos, y esto se vuelva una generación o una escuela de creación de diferentes territorios, y que estos territorios vayan creciendo y vayan siendo referentes para otros territorios, y aumentar esa producción de la que hablábamos al principio con el primer elemento, que era el elemento de la economía solidaria, porque no nos podemos quedar ahí en lo pequeño, sino en ir creciendo e ir mostrándole yo soy muy ambicioso, y mostrándole al mundo qué es lo que estamos haciendo con los elementos mínimos, porque pues podrá haber otros territorios que puedan estar haciendo también algo similar al nuestro, y nos ayudemos en qué están haciendo bien allí. Eso es lo que llamamos nosotros buenas prácticas, e irlas aplicando en los diferentes territorios, y se pueda cambiar a una cultura y llegar a decir otra economía es posible. Ok, gracias, profesor Luis Germán. Hoy, como lo dijimos al inicio, estábamos tratando los elementos mínimos con los que debe contar un territorio solidario. Les agradecemos a todos ustedes
el que nos sigan acompañando en próximos podcasts con respecto a nuestro territorio solidario en el campus Medellín. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.